días, queridos estudiantes de 10º año. Tengan un excelente día hoy. Hoy, como todos los días, los invito a un nuevo tema. Los invito a un nuevo tema en su libro de 10º año de Lengua y Literatura. Hoy vamos a continuar con el tema del día de ayer. Cuentos latinoamericanos, ¿sí? Pero hoy son el cuento latinoamericano en el siglo XX, ¿sí? En el siglo XX. ¿Tienes una clara idea qué años son los que comprenden el siglo XX? Ok, el año siglo XX, ¿sí? Los años que comprenden aquí son los años desde 1901 obviamente hasta el año 2000, es decir, desde el 1 de enero de 1901 hasta el 31 de diciembre del 2000, ¿ok? Y es que en este siglo, ¿sí? En este siglo, bueno, muchos en los cuales sus padres nacieron, su maestra nació en el año de 1991, ¿ok? Un año antes de terminar el siglo XX, porque estamos en la actualidad en el siglo XXI. Es como ahora se les llama a ustedes una generación millennial, ¿sí? La generación millennial. Aquí quiero darle unos detalles que sucedió en el año o en el siglo, ¿sí? En el siglo, en este siglo, en estos años, siglo XX, ¿sí? Muchos años, cientos de años, ¿ok? Aquí, ¿qué sucedió, chicos? Bueno, a nivel mundial, pues, la guerra mundial, las guerras mundiales también. Pero en el ámbito de latinoamericana, sí, en el ámbito latino, es decir, aquellos países que ya no provienen de España y de Portugal. Porque recuerda que a América llegó la colonización española. ¿Recuerdas? Los españoles fueron los que llegaron a América. Bueno, entre esos Cristóbal Colón, un español que descubrió América. Luego vinieron y llegaron muchos españoles a apoderarse de nuestras tierras, de nuestras riquezas, de las mujeres de en ese entonces, haciéndolas sus esposas, sus mujeres, que fue que en ese lapso, allí fue que nacimos nosotros, las personas mestizas, ¿sí? Mestizas. Y los afroamericanos, ¿por qué? Porque los españoles, los europeos, consideraban o tenían como esclavos a personas de tez negra, de tez oscura, que eran de África. Bueno, entonces, te indicaba el cuento o los sucesos importantes, antes de trasladarnos al cuento latinoamericano, los sucesos importantes en el siglo XX en América Latina, podemos mencionar con aquellos países de Cuba y Puerto Rico. Estos pasan a ser de Estados Unidos, ya que te había dado el ejemplo en primer lugar que la mayoría, es decir, todos los países de América latinoamericanos de América eran parte o pertenecían a los españoles. Siendo el primero, bueno, Estados Unidos es diferente. Poco a poco se fueron desintegrando del yugo español, terminando así en el siglo en el año 102. Es aquí donde ya Puerto Rico y Cuba forman parte de Estados Unidos. Pero Cuba se hace independiente en este año, en 1902. En este siglo también existe una crisis mundial, que claramente Ecuador forma parte también a nivel mundial. Y también, chicos, puedo recalcar y acotar aquí que hice una investigación en la cual aquí existió algunos bombardeos y pude darme cuenta de que Ecuador y Bolivia fueron los países más
bombardeados en ese entonces, porque en una crisis mundial, ¿qué es lo que sucede, chicos? En una crisis mundial, aquí se lleva a paralizaciones de economía, siendo estos trabajos, ¿sí? Como por ejemplo aquellas exportaciones. Nosotros importamos, necesitamos de medicinas que no encontramos aquí en nuestro país. Importamos vestimenta, importamos alimentos, importamos productos, importamos tantas cosas. Pues en estas crisis, pues bien, hubo paralización de trabajo, de economía. ¿Qué más pasó? Agudizó luchas populares, como te indicaba. En estas luchas populares, pues bien, la gente se propagaba, iba luchas de países contra países, ¿ok? Y como te había mencionado que en una investigación que hice, Ecuador y Bolivia fueron los países más bombardeados. Bueno, el más bombardeado fue Bolivia, pero Ecuador no tenía una gran diferencia. Luego de estos fue Argentina y Chile, si puedo recordar, ¿ok? ¿Qué más pasó? ¿Qué sucedió aquí en el siglo XX respecto a países latinoamericanos, ¿ok? Llamado así, México, Venezuela, Ecuador, los países del Caribe, por supuesto. Desde Venezuela hasta Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil. Guerra del Chaco, así se llamaba, la guerra entre Bolivia y Paraguay. Algo más sucedió aquí en este siglo XX. Algo más sucedió aquí en este siglo XX, que es lo que nos topó y nos marcó, ya que en este siglo XX, ya en el año de 1999, sí, a un año de terminar el siglo, aquí sucede el feriado bancario, el tan nombrado feriado bancario. Y te lo nombro o llamo a dar ejemplo, porque esto sucedió un acontecimiento importante, porque Ecuador forma parte de Latinoamérica. Bien, el feriado bancario consistió en aquel gobierno del expresidente Yamil Maguad, que bajo a sus mal uso de puesto, que creo que le quedó muy grande, puesto de presidente, no hubo una cierta orden en contabilidad, en presupuestos, en inversiones, que tuvo una deuda enorme, ¿sí? En una deuda enorme. Yendo así que todo el dinero que poseía, incluso hasta sus padres, fue extraído de sus cuentas bancarias. Es decir, en este tiempo, en este periodo bancario, todo aquel que tenía un ahorro en una cuenta fue robado. ¿Por qué? Porque Ecuador se endeudó demasiado y alguien tenía que cubrir esa deuda. Y es por eso que Ecuador tuvo una liquidez total, siendo en las fechas exactas que duró desde el 8 de marzo hasta el 13 de marzo, ¿sí? Desde el 8 al 13 de marzo. En ese tiempo decían que solo iba a existir o iba a suceder un día. ¿Recuerdas el año pasado? ¿Recuerdas el año pasado que hubieron algunos actos acerca de nuestro gobierno con la sociedad indígena? ¿Recuerdas que querían subir el precio de la gasolina, pero el resto de habitantes, es decir, nosotros, la ciudadanía, el pueblo en general, no estaba de acuerdo con algunos artículos que quería quedar en vigencia nuestro gobierno, es decir, el gobierno de Lenín Moreno? Para eso iban a reducir sueldos, teníamos que pagar, subió la gasolina, para esto también deberían subir el pasaje. Tantas cosas sucedieron que existió algunos días de paralización, ¿recuerdas? Y para esto, ¿qué más sucede? El famoso saqueo, ¿ok?
si recuerdas estos sucesos. E incluso hay uno cuando estaba el expresidente, no hace mucho tiempo, Rafael Correa. La fecha tan nombrada, el 30S, 30 de septiembre. Ok, ¿recuerdas qué sucedió aquí? Policías contra ladrones, e incluso los ladrones salían y andaban más armados que los policías. Es que te doy este ejemplo porque puede ser similar a la de esa fecha del periodo bancario. Huelgas, ¿sí? La gente no trabajaba, la gente estaba agonizando, ¿sí? La gente reclamaba, toda la gente que tenía su dinerito ahorrado en un banco para alguna meta que tuvo que tener idealizada a futuro, ¿verdad? Como un ejemplo, que tú te pongas a ahorrar, usted se ponga a ahorrar, ¿ok? Para algo futuro, de la noche a la mañana el gobierno te lo quita. No es justo, ¿verdad? Bueno, para no alargarte este tema, aquí es donde el Ecuador pierde la moneda, pierde su moneda el sucre y llamamos a el dólar, que es nuestra moneda actual, ¿ok? Este es un hecho muy importante que sucedió en el siglo XX, es para que lo recuerdes y para que tengas alguna memoria que lo puedas contar a algún familiar o alguien menor que tú, ¿ok? Pero ahora sí, chicos, no me quiero alargar tanto a sucesos del siglo XX, sino que el día de hoy vamos a continuar con el tema de estos cuentos, ¿ok? Cuentos latinoamericanos del siglo XX. Ok, identifiquemos este tema en nuestra página 190, ¿sí? El contexto del escrito me indica entorno geográfico, momento histórico, su realidad social. Influye directamente en su cosmovisión, que es su forma de ver lo que sucede y de relacionarse con la realidad, y por lo tanto es una obra. Y es que se dice que en los cuentos latinoamericanos es una narración concisa, es decir, este no tiene tan diferencia con otros cuentos. ¿Por qué? Latinoamérica, como podemos dar cuenta, nos basamos la mayoría en un mismo idioma. Solo Brasil, bueno, y unos países cuantos en el Caribe, pero la mayoría hablamos el idioma español. A diferencia que tenemos algunos dialectos, ¿sí? Dialectos, que son las jergas que utilizamos a nivel geográfico. ¿Por qué? Los colombianos tienen un acento diferente al español de nosotros, ¿verdad? Los venezolanos igual, los puertorriqueños, los argentinos, los chilenos, ¿ok? Pero todos nos basamos en la misma naturaleza, ¿sí? En la misma naturaleza. Nos basamos en la misma fauna, ¿sí? Somos países tropicales. Ok. Cuentos latinoamericanos del siglo XX. Refleja la forma directa o indirecta la evolución que tuvo la región. ¿Ves? Que tuvo esta región a medida que llegaron los españoles y lo que sucedió a medida que fuimos evolucionando como países que somos ahora, ¿sí? Lo que somos actualmente. Se referían a las tradiciones y miraban con paternalismo al indígena, ¿sí? Ya que como historia tenemos que en la llegada de los españoles, los españoles se apoderaron de las mujeres de los indígenas y les hicieron sus esposas, ¿ok? Pero conforme pasaron los años, la rebeldía se apoderó de las letras latinoamericanas. Esto causó una ruptura con los temas comunes. Es decir, aquí ya nos apoderamos de nuestras riquezas, de todo lo que nos pertenecía, y es aquí donde ya empezamos a tener nuestra propia riqueza literaria, los cuentos latinoamericanos. Y es que estos los podemos identificar y clasificar en los siguientes elementos. En un cuento latinoamericano, los siguientes elementos son narrador, también es personajes,
espacio. Puedes visualizar claramente el espacio luego que ya te expliqué un poco, y tiempo, ¿sí? Ok, narración, espacio y tiempo. Narración. ¿A qué se refiere narración? ¿Ok? La narración, pues bien, es frecuente la presencia del narrador omnisciente. ¿Qué es un narrador omnisciente? ¿Qué es un narrador omnisciente? ¿Sí? Este se refiere a que conoce todas las cosas reales y posibles. ¿Sí? Conoce todas las cosas reales y posibles. Es decir, pues es capaz de adentrarse, es decir, de incluirse en los personajes y transmitirlos en sus pensamientos y emociones. ¿Sí? Ya que él vivió todo esto, él lo va a transmitir con emociones y con las acciones. El narrador, es decir, el narrador personaje, protagonista o testigo de la historia que cuenta, es otra de las voces que suelen usarse en estos cuentos. Es decir, aquella voz en off, esa voz que escuchas en ambiente, que va narrando los sucesos a medida que va en acción por acción, ¿sí? Va paso a paso relatándose el cuento. Como personajes, ¿qué podemos decir como personajes? Generalmente nos indican que los personajes son seres introspectivos. Introspectivos. ¿Qué son introspectivos? ¿Qué serán personajes introspectivos? Okay. Esto llamo así al personaje, o son aquellos personajes que estos pueden adquirir sus propios estados mentales, es decir, que este mira al interior, ¿ok? Generalmente los personajes son seres introspectivos, ensimismados, ¿sí? Entre ellos, miran al interior, que habitan espacios urbanos. También aquí me indica que es común también que se trate de seres marginales, locos, mendigos, personas solitarias, criminales, ¿sí? Aquellos son personajes introspectivos. Solo piensan en ellos, solo se manejan en ellos, ¿sí? Opinan, no hablan, no piden alguna opinión y ellos tienen su propia solución, ¿ok? Cometiendo a veces muchos errores, muchas veces de estos, con las características que he mencionado. Espacio. Espacio es otro elemento de los cuentos latinoamericanos. Si te decía, si claramente puedes ya darte el ejemplo de espacio, porque en qué tipo de espacio es el que puede relacionarse y nos identificamos con cada país. Te daba el ejemplo de que somos países tropicales, ¿verdad? El escenario suele tener una especial importancia en estos relatos. Incluso a veces tiene un rol del personaje, aunque en ocasiones se mencionan lugares específicos. En muchos de los cuentos, la importancia de estos relatos son, en muchos de los cuentos, el espacio podría ser cualquier ciudad. Esto contribuye a la universalidad de las obras, ¿sí? Ahora, escuchemos qué o a qué se refiere el tiempo. El tiempo en un cuento latinoamericano. ¿Qué podemos decir acerca del tiempo? Muchas de estas historias, chicos, suelen ser atemporales, ¿sí? Atemporales, es decir, que no se las puede situar en un momento específico del tiempo.
Como elemento narrativo, este es muy importante para ayudar a configurar el cuento. Es decir, los flashbacks, los textos, que son retrocesos, narración de eventos del pasado. Y es que aquí son aquellos narradores, son aquellas historias en las cuales el inicio del cuento, el inicio de la historia, empieza con el final. ¿Has podido darte cuenta de aquellas historias que empiezan de esta manera? ¿Ok? Seguramente sí te pudiste dar cuenta de aquellos relatos en los cuales inician con una catástrofe y luego continúa el trasfondo de esa catástrofe. ¿Ok? Un elemento que me faltó mencionar en este momento fue los acontecimientos. Y es que los acontecimientos, estos son los hechos cotidianos, ¿sí? Acontecimientos son los hechos cotidianos muy cercanos a la realidad de las ciudades, ¿ok? Ahora, chicos, tenemos dos fragmentos de unos cuentos latinoamericanos, ¿ok? El primero puedo darte ejemplos, que son los bomberos. Básicamente, este de aquí, que ya lo leí, se refiere a un personaje, que este personaje es el que tenía la habilidad de presentir lo que iba a suceder. Y es más, acertaba lo que sucedía, ¿sí? Como por ejemplo, en una de estas predicciones señala que él indica: mañana va a llover. Junto a sus compañeros en la universidad, él menciona con sus palabras: mañana va a llover. Y efectivamente, llovió. Luego, en este fragmento me indica y mencionaba que Olegario se llama este personaje. Olegario junto a sus amigos de pronto se le cruza la idea con que su casa se está incendiando. ¿Puedes creer? Ellos rápidamente para aclarar y tener la veracidad de lo que Olegario está diciendo, si es verdad o es mentira, corren rápidamente en busca de los bomberos y van a la casa de Olegario. Y efectivamente estaba quemándose la casa. Pero ¿cuál es la actitud de Olegario ante esta situación? ¿Cuál sería tu actitud ante una situación en la cual tú adivinas sucesos de pronto terribles que pueden ser para nosotros, ¿verdad? Que su casa se esté incendiando, que algo malo esté pasando. Desesperante. No. Olegario, ¿qué es lo que hizo? Con tanta lentitud bajó del lugar, del auto, del medio de transporte, bajó, ¿sí? Con tanta lentitud y feliz, porque había acertado lo que él predijo, que su casa estaba en llamas, ¿ok? Mientras que los bomberos estaban en su ardua labor de apagar el fuego. ¿Cuál sería tu actitud ante esta situación? Él solo esperó que los amigos acompañantes y sus compañeros lo felicitaran por una vez más acertado a una predicción, a un pensamiento de él. Ok. El día de hoy, chicos, damos por terminada esta clase, ¿sí? Damos por terminada esta clase sin antes dejarte aquí mencionar la siguiente actividad que vas a tener que cumplir claramente. Muy bien, chicos. Gracias, chicos, por su atención el día de hoy prestada. Les envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Que el día de mañana estaremos presentes en una nueva clase.